Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Espero que te encuentres excelentemente bien. En esta ocasión te traigo una breve explicación de las leyes de Kirchhoff. Un circuito está resuelto cuando se conoce la tensión en los bornes de todos sus elementos y la corriente que atraviesa a cada uno de ellos. Si nosotros tenemos un circuito como el que estoy dibujando, entonces, primero, los puntos terminales de mi elemento marcan dónde inicia y dónde acaba dicho elemento. Y un nodo es la unión de dos elementos. Aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otra unión, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Entonces, primero, para nosotros resolver este circuito, necesitamos conocer la corriente que pasa a través de cada elemento y la tensión en los bornes del elemento. Entonces vamos a empezar con la ley de Ohm. Sabemos que la ley de Ohm es el producto de la corriente por la resistencia, y vamos a empezar a marcar primero un sistema de referencia de la corriente. Supongamos que mi corriente va de A a B, posterior va de B a C y de D a C, y la corriente que pasa a través de la fuente, IS. Nosotros, para marcar correctamente nuestra corriente, siempre va a entrar por el signo positivo de nuestro elemento, es decir, que de este lado tendríamos el signo positivo porque está entrando la corriente de R1, de este lado el signo negativo. En R2 tendríamos el signo positivo de este lado y nuestro signo negativo de este, por donde sale la corriente de nuestra resistencia R2. De la misma forma, R3 siempre va a ser en elementos pasivos que entra la corriente por el signo positivo. Una vez que nosotros ya asignamos esta polaridad de referencia, entonces podríamos empezar por medio de la ley de Ohm, a tratar de investigar cuál es la corriente y el voltaje en cada uno de las resistencias. Entonces tenemos que el voltaje para la resistencia 1, voy a poner aquí I1, aquí I2, aquí I3, sería el producto de la corriente 1 por la resistencia. Tendríamos voltaje para la resistencia 2, sería I2 por R2, y voltaje 3 para mi resistencia R3. Observa que tenemos dos incógnitas, el voltaje y la corriente, para esta ecuación. Es decir, que tenemos 6 incógnitas. Entonces, mediante el álgebra sabemos que necesitamos un sistema de ecuaciones con n incógnitas y n ecuaciones independientes. ¿Y de dónde sacamos? Si aquí tenemos 6 incógnitas, y todavía me falta la corriente que atraviesa la fuente. Entonces tendríamos 7 incógnitas, necesitaríamos escribir 7 ecuaciones. Entonces tenemos 1, 2 y 3 y nos faltan otras 4. Para sacar estas 4 ecuaciones que nos faltan, la interconexión de los elementos impone una serie de restricciones a la relación entre las tensiones y la corriente en los terminales. Voy a volver a repetir. La interconexión de los elementos impone una serie de restricciones a la relación entre las tensiones y las corrientes en los terminales.
A estas restricciones se le denominan leyes de Kirchhoff. Hay ley de Kirchhoff de corrientes y de tensiones. Voy a enunciar la ley de corrientes. La suma algebraica de todas las corrientes existentes en un nodo de un circuito es cero. La suma algebraica de todas las corrientes existentes en un nodo de un circuito es cero y se debe asignar a cada nodo del circuito un signo algebraico que indique la dirección de referencia. En este caso vamos a asignar, si sale de nuestro nodo la corriente, va a haber un signo positivo. En caso contrario va a haber un signo negativo. Para el nodo A, observa que la suma de estas dos corrientes debe ser igual a 0. Entonces, la corriente IS tiene un signo positivo porque está saliendo de mi nodo. En cambio, la corriente I1 está entrando, entonces tiene un signo negativo. Y todo esto es igual a 0. Entonces voy a escribir para los otros nodos B, C y D. Entonces para el nodo B, observa que mis dos corrientes están saliendo. Entonces tenemos I1 positivo más I2, y todo esto tiene que ser igual a 0. Para el nodo C tendríamos que I2 está entrando a mi nodo, entonces es negativo, y I3 está entrando también a mi nodo, entonces también es negativo. Y por último, para el nodo D, observa que está entrando IS, y para el nodo y está saliendo la corriente I3. Entonces IS es negativo y positivo para I3, y esto es igual con 0. Pero nosotros, para resolver este sistema de ecuaciones, necesitan ser las ecuaciones independientes. Si observas este sistema de los nodos A, B hasta el D, no son independientes, ya que a partir de 3 ecuaciones podemos obtener una cuarta ecuación. Entonces voy a eliminar una ecuación, y para esto voy a eliminar la primerita. A este nodo nosotros le vamos a llamar tierra. Entonces aquí vamos a obtener que para un método nodal siempre el número de ecuaciones es el número de nodos menos una ecuación. Una vez eliminado esta ecuación, no importa si la eliminamos o no, ya que a partir de estas 3 podemos obtener esta cuarta ecuación. Ahora, a continuación, voy a enunciar la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de tensiones, pero antes debemos cerciorarnos de que entendemos que es un lazo cerrado. Vamos a seleccionar un nodo. Vamos a seleccionar un nodo de forma arbitraria y vamos a trazar un camino cerrado, es decir, que vamos a regresar a este nodo original
pasando a través de una serie de elementos de circuitos básicos seleccionados y sin pasar por ningún nodo intermedio más de una vez. Entonces vamos a ir de A a D, de D a C, de C a B y de B a A. Aquí nada más tenemos esta trayectoria, pero forzosamente tendremos que regresar al nodo original. Entonces, una vez que ya conocemos el concepto de lazo cerrado, podemos decir que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de cualquier camino cerrado en un circuito es igual a 0. Para que esto se cumpla, se debe asignar un signo, una dirección de referencia a cada tensión de lazo. Cada tensión aparecerá como un incremento o una caída en la dirección en que trazamos el lazo. Entonces vamos a trazar el lazo. Aquí está nuestro lazo. Este sería mi ventana 1. Y vamos a asignar un signo positivo a un incremento de tensión y un signo negativo a todas las caídas de tensión. Entonces vamos a escribir la ecuación. Entonces voy a empezar por el nodo A al D. Fíjate que vamos de una tensión negativa a un potencial positivo. Entonces hay un incremento. Entonces voy a asignar un signo positivo, BS, y una caída de tensión en R3, porque vamos de un signo positivo a un signo negativo. Y entonces es mi voltaje en R3. Ahora observa la polaridad de mi resistencia R2, va de un signo negativo a un signo positivo. Hay un incremento en la tensión más B en R2 y vamos del nodo B a la polaridad de referencia es de un signo positivo a uno negativo, entonces hay una caída de tensión. Entonces aquí le ponemos un signo menos, B voltaje en R1. Ahora aplicamos la ley de Ohm. Y tenemos que vamos a sustituir el voltaje en R3, que sería la corriente I3 por R3, más el voltaje en R2, I2 de R2, menos I1 por R1, y esto es igual a 0. Entonces esta sería mi ecuación que me describe mi circuito. Observa que es un método muy laborioso, pero contamos con 7 ecuaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sin embargo, es algo complicado. Podemos hacer ciertas observaciones para reducir el número de incógnitas y el número de ecuaciones, y se pueden utilizar otros métodos más efectivos para que no nos queden tantas ecuaciones y tantas incógnitas. La primera observación que se tiene de este circuito es que si dos elementos están conectados a un nodo, si dos elementos solo están conectados a un nodo, si se conoce la corriente en uno de ellos, se conoce la corriente que atraviesa en el segundo, y se dice que estos elementos están en serie. Entonces aquí tenemos
Fíjate que tenemos la corriente IS y es la misma corriente que atraviesa por R3. Entonces, en consecuencia, nos queda que IS es igual a I3. Ahora, fíjate que I3, si conocemos esa corriente de I3, también conocemos la de R2. Entonces, I3 es igual a I2. Y posterior con la última resistencia, porque todos los elementos están en serie, entonces podríamos reducir drásticamente el número de ecuaciones e incluso representar con una sola ecuación el comportamiento de la corriente en este circuito. Voy a dibujar un circuito aplicando esto que acabamos de explicar. Entonces, imagínate que nos dan este circuito a resolver y queremos saber los valores de I0 y de I1. Lo primero que tenemos que hacer es ver los nodos. Recuerda que un nodo es donde se unen dos elementos. Entonces aquí tenemos un nodo A, B, y este voy a agarrar C. Aquí voy a poner este nodo como referencia, es decir que yo voy a ver la caída o el aumento de tensión en cada uno de los elementos desde este nodo. Y posterior voy a marcar la polaridad de nuestras resistencias. Recuerda que en un elemento pasivo la corriente siempre entra por el signo positivo. Y aquí tenemos otra polaridad en la resistencia de 10 ohmios, positivo y negativo. Observa que esta corriente de I0 es la misma corriente que atraviesa la fuente. Entonces IO es igual a IS. La corriente que está impuesta por esta fuente es de 6 amperios y está entrando al nodo B. Entonces voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo B. Voy a suponer que todas las corrientes que salen les voy a asignar un signo positivo y todas las corrientes que entran a dicho nodo un signo negativo. Entonces tengo que IO está entrando a mi nodo B, entonces tiene un signo negativo. I1 está saliendo, tiene un signo positivo, y la corriente que está siendo suministrada por la fuente a mi nodo B está entrando, entonces tiene un signo negativo y ya nos dan el valor, y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora voy a plantear un lazo cerrado. Recuerda que debemos de elegir un nodo arbitrario. En este caso va a ser el nodo C. Y voy a moverme a través de este lazo y regresar al mismo nodo. Para esto voy a plantear primero del nodo C al A. Vamos de un signo negativo a uno positivo, entonces es B, el voltaje de la fuente, más, observa que vamos de un signo positivo a un signo negativo, tenemos una caída de tensión, entonces voy a asignar un signo negativo, voltaje en la resistencia de 10 ohmios, y voy a elegir del nodo del voltaje la caída de tensión
en la resistencia de 50 ohmios. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora voy a aplicar la ley de Ohm, que es voltaje es igual a corriente por resistencia, y voy a sustituir en esta ecuación y nos va a quedar de la siguiente forma, que es I.O. por 10 menos la corriente de I1 por los 50 ohmios, y todo esto es igual a 0. Entonces, si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, nos da que I.O. es igual a menos 3 amperios y I1 es igual a 3 amperios. Ahora vamos a sacar las tensiones y la potencia suministrada o absorbida por cada uno de los elementos. Entonces tenemos que potencia es igual a voltaje por corriente, y aplicando la ley de Ohm podemos poner la potencia en términos de la corriente o en términos del voltaje. Ahora vamos a calcular la potencia en cada uno de los elementos. Vamos a empezar por la potencia de la fuente de voltaje de 120. Observa que vamos de un potencial menor a uno mayor. Entonces sería 120 por la corriente, que sería menos 3 amperios. Y estamos entrando, sería negativo. Posterior vamos a sacar la potencia en la fuente de 50, en la resistencia de 50 y en la de 10. Tenemos los valores de corriente, así es que nos conviene sacar la potencia en función de la corriente. Entonces tendríamos que I.O. al cuadrado por la resistencia de 10, y esto es igual a 9 por 10, y igual para la otra resistencia, la de 50, sería 9 por 50, y en nuestra fuente de corriente, observa cómo puse la polaridad, y vamos de un signo negativo a positivo. Entonces nuestra potencia sería menos B por los 6. Sin embargo, aplicando la ley de Kirchhoff, observa que la corriente, que el voltaje es la corriente, que el voltaje que hay en la fuente es el mismo voltaje que hay en la resistencia de 50 ohmios. Entonces es 50 por 3 amperios por 6. Y no olvidemos el signo negativo. Entonces para el primer resultado serían 360 watts. Y posterior sería 90, son 450 watts. Y es 50 por 3 por 6. Son menos 900
si sumamos los 360 más 90 más 450 menos los 900 watts, todo esto tiene que ser igual a 0 y quiere decir que nuestro cálculo está correcto porque la potencia que se está suministrando es la potencia que se está absorbiendo por el circuito. ¿Qué nos quiere decir el signo menos? Que esta fuente está suministrando energía al circuito y esta está absorbiendo energía a pesar de que es una fuente. A estos elementos que pueden absorber o suministrar energía son elementos activos. Las resistencias siempre consumen energía, entonces estos son elementos pasivos. ¿Qué te pareció el video? Si tienes alguna duda de cómo se fue planteando y cómo se fue desarrollando este circuito, por favor déjamelo en el área de comentarios o envíame un correo que te lo voy a dejar en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.